Solía creer que el éxito financiero me compraría libertad no solo de las deudas o de las dificultades, sino también de las cadenas emocionales que me habían atado a mi familia durante años. Me equivoqué. El dinero no me liberó. Me convirtió en un blanco. Y la persona que lanzaba las flechas más agudas no era un desconocido distante ni un conocido avaro. Era mi propia madre. De pequeña, mi mamá, Lorraine, tenía la habilidad de hacer que todo girara a su alrededor. No era abiertamente cruel, pero siempre estaba calculando, siempre jugando a largo plazo. Ella lo llamaba supervivencia. Yo lo llamaba manipulación. Cuando era niña, me hacía sentir culpable para que le diera el dinero de mi cumpleaños. De adolescente, tomaba prestadas las ganancias de mis trabajos a tiempo parcial y convenientemente se olvidaba de devolverme el dinero. De adulta, me convencí a mí misma de que las cosas habían cambiado, de que ella había cambiado. Era hija única, criada en un hogar donde el dinero siempre escaseaba. Mi padre no formaba parte de la ecuación. Se esfumó cuando tenía 5 años, dejando a mi madre sola. Al menos, esa era la historia que ella contaba. En realidad, fue mi abuela quien mantuvo todo en pie, pagando la renta, manteniendo las luces encendidas y asegurándose de que yo tuviera lo necesario. Mamá, en cambio, trataba la responsabilidad como si fuera opcional. Siempre tenía algún gran plan vendiendo productos de esquemas multinivel, saliendo con hombres prometedores, intentando lanzar negocios en línea que nunca llegaba a concretar. ¿Trabajar? ¿Tener un empleo estable? Eso estaba por debajo de ella. Pasé la mayor parte de mi adolescencia tratando de compensar lo que a mi madre le faltaba. A los 16 trabajé en 2 empleos a tiempo parcial para costear cosas que ella jamás había priorizado. Las tasas de solicitud a la universidad, ahorrar para mi propio coche y, en ocasiones, hasta para comprar víveres cuando se olvidaba de pagar la cuenta. Si alguna vez tenía dinero, lo destinaba para ella ropa nueva, cursos para hacerse rica de la noche a la mañana o escapadas espontáneas de fin de semana con el novio que tuviera en ese momento. Cuando seas mayor, entenderás, solía decirme cuando le preguntaba por qué nunca ahorraba. El dinero está hecho para gastarse. Bueno, yo crecí y entendí muchas cosas. Cuando me gradué de la universidad completamente con becas y trabajos a tiempo parcial, había construido algo que mi madre jamás había logrado: estabilidad. Empecé un pequeño negocio de consultoría a mis 20 y tantos, trabajando con marcas independientes para construir su presencia en línea. No fue un éxito de la noche a la mañana, pero en pocos años ya ganaba 6 cifras y había forjado una vida enteramente mía. Un hermoso apartamento, seguridad financiera, paz. Por primera vez no estaba corriendo de un lado para otro, y sin embargo seguía dando dinero a mi madre. No porque ella lo pidiera, no, nunca lo pedía abiertamente. Era más sutil que eso. Eran esos comentarios casuales sobre cómo el alquiler había subido de nuevo, los suspiros sobre lo caro que estaban los víveres, los comentarios al azar sobre lo injusta que era la vida para las madres solteras que sacrificaban todo por sus hijos. Y así, cada mes, depositaba dinero en su cuenta, lo justo para cubrir su alquiler, sus cuentas y algo extra, por si acaso. Me decía a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que le estaba pagando por todo lo que había hecho por mí, incluso si todo lo que había hecho consistía en dejarme valiéndome por mí misma. Era más fácil de esa forma, más fácil creer que era una buena hija que admitir la verdad, que ella me había criado para que me sintiera obligada hacia ella. No fue hasta que descubrí el chat grupal que me di cuenta de hasta qué punto corría su sentido de derecho. Todo comenzó con un mensaje aleatorio de mi primo Mark. «Vaya, en serio estás ganando mucho, ¿no? ¿Me echas una mano con un pequeño préstamo?» Fruncí el ceño al ver mi teléfono. Mark y yo no éramos particularmente cercanos, y no recordaba ni una sola vez en la que me hubiera pedido dinero. Confundida, le escribí: «¿De qué estás hablando?». Pocos segundos después, respondió con una captura de pantalla.
Era del chat grupal familiar, un chat que había silenciado hacía tiempo porque estaba lleno de mensajes reenviados, dramas y de vez en cuando alguna foto del bebé de alguien. Pero esto era distinto. El mensaje venía de mi madre. Nuestra niña está haciendo grandes billetes ahora. Todos saben lo duro que puede ser la vida. No sean tímidos si necesitan una mano. Es mi familia y ella nunca nos daría la espalda. Debajo de su mensaje había respuestas que me revolvían el estómago. Aunt Brenda. Oh, qué bien por ella. Yo he estado batallando con los pagos del coche. Quizás ella pueda echarme una mano. Uncle Ray. Necesito un calentador de agua nuevo. Quizás ella lo pueda cubrir, la familia cuida a la familia. Incluso mi primo más joven, con quien hacía años que no hablaba, intervino. Ni siquiera se dará cuenta si todos le pedimos algo. ¿La peor parte? Mi madre respondía alentándolos. Solo pónganse en contacto con ella. Ella no dirá que no. Siempre ha sido una buena hija. Me sentí enferma. Ni siquiera me había pedido a mí. Ella lo había anunciado. Había puesto mis finanzas en la boca del pueblo familiar, como si se tratara de un jackpot de libre acceso. Y entonces los mensajes comenzaron a llover. Textos de primos a los que apenas conocía, tías que nunca se habían preocupado por mí, incluso algunos parientes lejanos que no veía desde la infancia. De repente todos recordaron que existía. De repente todos tenían una emergencia que solo yo podía arreglar. Abrí mi aplicación bancaria por instinto, un hábito que había desarrollado tras años de ansiedad financiera, y me quedé mirando los números. Sí, me iba bien. Pero eso no significaba que estuviera obligada a financiar las malas decisiones económicas de cada familiar. Había trabajado demasiado para que mi dinero se convirtiera en propiedad comunitaria. Mis manos temblaban cuando salí de la aplicación y abrí el contacto de mi madre. No le envié un mensaje de texto. Llamé. Ella contestó al tercer timbre, con una voz ligera y aireada, como si no me hubiera traicionado vendiéndome al mejor postor. ¡Cariño! Justo estaba pensando en ti. ¿Qué demonios, mamá? La interrumpí. Mi voz lo suficientemente aguda como para cortar cualquier actuación que estuviera a punto de montar. Silencio. Luego, un suspiro. Pensé que llamarías. ¿Pensaste que llamaría? ¿Estás de broma? Le dijiste a toda la familia que me pidieran dinero. Oh, no seas tan dramática. Chasqueó la lengua. Solo les hice saber que te iba bien. ¿Eso no es algo bueno? ¿Algo bueno? Lo hiciste sonar como si estuviera administrando una organización benéfica. Me inundaron de textos de personas con las que no hablaba desde hace años pidiéndome que pagara sus cuentas. Se echó a reír, una risa de verdad. Bueno, eso es lo que hace la familia. Nos ayudamos. Apreté la mandíbula, aferrándome al teléfono. Curioso cómo esa ayuda siempre es unilateral, ¿no? ¿Cuándo me han ayudado alguna vez? Vamos, no es nada. Solo es dinero. Tú tienes de sobra y ellos no. No es como si fueras a extrañarlo. Ahí estaba. El sentido de derecho. La completa indiferencia hacia los años de sudor, lágrimas y noches sin dormir que había invertido en mi carrera. No tenías ningún derecho, dije, mi voz firme y fría. Absolutamente ningún derecho a hacer esto. ¿Y así que ahora crees que estás por encima de tu propia familia? ¿Que eres demasiado rica para compartir? Replicó, y con esa dulzura fingida se desvaneció por completo. ¿De verdad piensas que llegaste hasta aquí por ti sola? ¿Quién te crió? ¿Quién se sacrificó por ti? Dejé escapar una risa amarga. ¿Quieres hablar de sacrificios? Tú nunca te sacrificaste por mí, mamá. Lo hizo la abuela, y te pagué hasta 10 veces por lo poco que me dabas. Silencio. Luego, en tono cortante, dijo: Estás siendo desagradecida. Desagradecida, por no querer ser tratada como un cajero automático, por no querer que mi seguridad financiera se convirtiera en una subvención sin límites, por finalmente trazar una línea. Exhalé lentamente. Esta es la última vez que me haces esto.
Oh, deja de ser tan dramática. No, mamá. Respiré hondo, sintiendo algo cambiar en mi interior, como si se aligerara un peso, como si la claridad se instalara. Acabas de perder tu viaje gratis. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos aún temblaban, pero ya no era de ira. Era por darme cuenta de que algo entre nosotras se había roto de una vez por todas, y esta vez no iba a repararlo. El resultado fue inmediato. Mi teléfono no dejaba de sonar durante los 2 días siguientes. Mi madre llamó primero con una dulzura forzada, luego con una irritación apenas contenida, y finalmente con pura veneno. Cuando me negué a contestar, cambió a largos mensajes cargados de culpa. No puedo creer que me humilles así. ¿Tienes idea de lo egoísta que suenas? Tu familia está comentando lo desagradecida que te has vuelto. Te defendí, pero están decepcionados contigo. Leí cada mensaje sin responder. Mis emociones se endurecían con cada palabra manipuladora. No se mostraba arrepentida por lo que había hecho, sino por haber sido descubierta. ¿Y la familia? Ellos no dudaron en compartir sus opiniones. Aunt Brenda. No entiendo cómo puedes darle la espalda. Eres tan afortunada. Somos familia. Uncle Ray. Decepcionado pero no sorprendido. El dinero cambia a las personas. Un primo al que apenas conocía intervino. Jaja, ¿todo ese dinero y ni siquiera puedes ayudar a tu propia sangre? Frío. No me molesté en responder ninguno de ellos. En lugar de eso me retiré silenciosamente del chat grupal familiar. Si querían hablar de mí, podían hacerlo sin que yo estuviera presente. Pero mi madre no había terminado. 3 días después apareció en mi apartamento, golpeando la puerta como si fuera el casero venido a cobrar el alquiler. Dudé en ignorarla, pero sabía que no se iría, así que abrí la puerta apenas lo suficiente para mirarla, con la expresión inescrutable. Ella, al verme, empezó con una actuación ensayada, completa con ojos llorosos y labios temblorosos. Yo solo. Exhaló con temblor. No sé qué te ha pasado. Crucé los brazos. ¿Qué me ha pasado? ¿Quieres decir que ya no voy a permitir que me manipules? Sus labios se tensaron, pero no abandonó la farsa. Solo estaba tratando de ayudar a la familia. ¿Ayudarlos? Me tiraste a los lobos. Les hiciste creer que mi dinero era de ellos. Ella sollozó. Sus ojos se desviaron, probablemente buscando señales de que la dejara entrar. Yo no me moví. No entiendes, cariño. Estaba orgullosa de ti. Quería que vieran lo exitosa que te habías vuelto. Solté una risa amarga. No, querías que pensaran que era su cajero automático personal. Su rostro se torció. La máscara finalmente cayó. ¿Y qué si lo era? Es solo dinero, y la familia debe ayudarse mutuamente. ¿Quieres decir que debo ayudarlos a ellos? Curioso cómo nunca sucede al revés. Cruzó los brazos, la ira encendiéndose en sus ojos. Eres egoísta. ¿De verdad crees que llegaste aquí por ti sola? ¿Quién te crió? ¿Quién se sacrificó por ti? Exhalé de forma brusca, agotada de repente. La abuela. Ella se estremeció. La abuela pagó nuestro alquiler. La abuela se aseguró de que tuviera comida. La abuela me compró útiles escolares cuando tú gastabas todo tu dinero en alguna estafa de la que estabas obsesionada ese mes. ¿Y ahora quieres pararte aquí y actuar como si te debiera algo? Su rostro se enrojeció. Hice lo mejor que pude. No. Hiciste lo que te era más fácil. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y asfixiante. Pude ver el momento en que comprendió que ya no tenía poder sobre mí, sin historias de pena, sin culpa para usar como arma. Retrocedí, aferrándome a la puerta. Necesitas irte. Ella me miró como si fuera una extraña. Eso no lo dices en serio. Lo digo en serio. Y si alguna vez intentas algo así de nuevo, me aseguraré de que todos sepan exactamente qué clase de persona eres. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Por primera vez en mi vida, me sentí libre.
Por supuesto, la libertad tuvo un precio. Mi madre no se retiró calladamente. Al contrario, redobló esfuerzos. Durante semanas libró una campaña de difamación, contando una historia en la que yo era la villana y ella la madre desconsolada, abandonada por su hija desagradecida. Ella tiene todo este dinero pero no se preocupa por quienes la criaron. Después de todo lo que hice por ella, me tiró a un lado como si fuera basura. No se trata del dinero, se trata de la familia. Y ella eligió la codicia en lugar de nosotros. Algunos parientes se dejaron llevar, otros vieron a través de sus tonterías y se mantuvieron al margen. Yo había terminado de dar explicaciones, pero entonces ella cometió un error. Fue demasiado lejos. Una tarde recibí una llamada de mi banco. Señorita Carter, solo queremos confirmar una solicitud de acceso a la información de su cuenta. Mi estómago se hundió. ¿Qué solicitud? Recibimos una llamada de una Lorraine Carter, afirmando ser su madre. Quería detalles sobre su saldo y el historial de transacciones. Por razones de seguridad, necesitamos su aprobación antes de compartir cualquier información. Me quedé sin palabras. Realmente había intentado acceder a mis finanzas. La rabia que sentí fue algo que nunca había experimentado. «Recházala», dije con voz fría. «Y deja constancia, nadie, excepto yo, podrá acceder a mi cuenta. Ni mi madre, ni nadie». El representante del banco me aseguró que la solicitud había sido denegada, pero el daño ya estaba hecho. Esto ya no se trataba solo de un problema de límites. Había intentado invadir mi privacidad financiera activamente. Esa noche hice algo que nunca pensé que haría. La corté. Completamente. Nada de dinero mensual. Nada de rescates de emergencia. Nada. Y cuando ella me llamó a la mañana siguiente, gritando por teléfono sobre lo cruel que estaba haciendo, respondí con calma: «Sé lo que hiciste. Y ya he terminado». Luego la bloqueé. Bloqueé su número. La bloqueé en las redes sociales. La eliminé de todas las cuentas financieras a las que hubiera tenido acceso. Debe haberse dado cuenta de las consecuencias de sus actos, porque unos días después, los mensajes comenzaron a llegar de parientes. «Tu mamá está en problemas. Se atrasó con el alquiler. No puede pagar sus tarjetas de crédito. Ten algo de compasión. ¿En serio vas a dejar que tu propia madre sufra así?». Ignoré cada uno de ellos, porque por primera vez en mi vida, sus problemas ya no eran míos para solucionar. Y eso era una libertad que finalmente estaba lista para abrazar. El silencio era glorioso. Tras bloquear a mi madre, el aluvión de mensajes cargados de culpa de parte de los parientes se fue apagando poco a poco. Sabía que seguían hablando de mí, murmurando a mis espaldas, pero sin tener acceso directo a mí, eran impotentes. Por primera vez en mi vida, me sentí intocable. Pero por supuesto mi madre no iba a dejarme escapar tan fácilmente. Pasaron unas semanas sin drama, y luego, como de costumbre, volvió a atacar esta vez en público. Estaba en mi cafetería favorita, tomando un latte excesivamente caro y respondiendo correos electrónicos, cuando oí su voz. «No puedo creer que estés aquí sentada tomando café elegante mientras tu propia madre sufre». Levanté la vista y ahí estaba, parada en medio de la cafetería como si fuera la estrella de una telenovela, con una voz lo suficientemente alta para llamar la atención. Suspiré. «¿Qué quieres, mamá?». Sus ojos estaban rodeados de rojez, su cabello algo despeinado, no tanto como para parecer completamente descuidada, pero lo suficiente para verse lamentable. Reconocí de inmediato la actuación. «Me dejaste sin nada», sollozó. «Tu propia madre. Te crié. ¿Y esto es como me lo pagas?». Sentí las miradas de la gente. Los murmullos se extendieron rápidamente. Algunos clientes me miraban con juicio, probablemente asumiendo que yo era una hija sin corazón que abandonaba a su pobre y desamparada madre. Coloqué mi taza y respiré hondo. «¿Realmente quieres hacer esto aquí?». Enderezó la postura, fingiendo dolor, pero claramente alimentándose de la atención. «Quiero que la gente conozca la verdad», declaró.
Quiero que sepan cómo mi propia hija, para quien sacrificé todo, me cortó sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo vive en el lujo mientras yo ni siquiera puedo costear el alquiler? Se escucharon unos cuantos gasps a nuestro alrededor, y fue entonces cuando sonreí, porque ella me había dado la oportunidad perfecta para exponerla. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y revisé mis mensajes. Bien, ya que quieres hablar de la verdad, hablemos de ello. Su rostro titubeó, pero mantuvo la postura. ¿De qué hay que hablar? ¡Tú me abandonaste! Giré la pantalla para que todos los presentes pudieran escuchar. Esta eres tú, diciéndole a toda la familia que tengo gran pasta y animándoles a que me pidan dinero. Sus ojos se agrandaron. Yo. Seguí desplazándome. Aquí está la tía Brenda pidiéndome que le pague el préstamo del coche. El tío Ray pidiendo un calentador de agua nuevo. Y aquí estás tú diciéndoles, simplemente contáctala. Ella no dirá que no. Algunas personas en la cafetería empezaron a murmurar. Las miradas de juicio ya no se dirigían a mí. Incliné la cabeza, pretendiendo estar pensativa. Y no olvidemos cuando intentaste acceder a mi cuenta bancaria a mis espaldas. ¿Recuerdas eso? El color se le escapó del rostro. ¡Eso es mentira!, exclamó, con la voz subiendo en pánico. Saqué el registro de llamadas de mi banco. ¿En serio? Porque aquí está la alerta de fraude que me enviaron después de que intentaste hacerte pasar por mí para obtener mi información financiera. Ahora los murmullos dejaron de ser susurros. Un barista detrás del mostrador miraba abiertamente. Una mujer en la mesa de al lado se sorprendió y murmuró: «Vaya». La boca de mi madre se abría y cerraba como la de un pez jadeando. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que la marea se había vuelto en su contra. La simpatía que esperaba se había esfumado. Había sido expuesta. «¿No entiendes?», intentó de nuevo, con voz temblorosa. «Estaba desesperada. Yo necesitaba ayuda». Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. «No estabas desesperada, mamá. Estabas llena de derecho. Hay una diferencia». Su respiración era entrecortada. Su pecho subía y bajaba rápidamente. «¿De verdad no te importa lo que me pase, verdad?». No parpadeé. Por primera vez en mi vida, no me importa. Ella emitió un ruido ahogado, pero pude notar no estaba triste. Estaba furiosa. Furiosa de haber perdido el control sobre mí. Furiosa de que su plan hubiera salido mal. Furiosa de que, por primera vez, tuviera que enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Finalmente, se dio la vuelta y salió furiosa, con la puerta golpeándose detrás de ella. La cafetería quedó en silencio por un momento. Luego, una mujer en una mesa cercana dijo: «Bien por ti». Algunas personas asintieron. Incluso alguien aplaudió. Exhalé, sintiendo cómo se aliviaba el peso de mis hombros. No solo era libre, finalmente había ganado. ¿Y mi madre? ¿Qué? Acababa de aprender lo que sucede cuando empujas a alguien demasiado lejos. Esperé a que mi madre reaccionara después del incidente en la cafetería. Esperaba quizás una publicación dramática en Facebook o una llamada llorosa a algún pariente distante tratando de ganar su apoyo. Pero en cambio, hubo silencio. Y fue entonces cuando supe que había ganado. Por primera vez en mi vida, mi madre no tenía poder sobre mí. No podía hacerme sentir culpa. No podía avergonzarme. Y lo más importante, no podía manipularme. Era liberador. En las semanas siguientes, escuché de ella por amigos en común. Aparentemente, había intentado buscar simpatía en otros parientes. Pero después de que expuse sus mensajes, nadie mostró interés en darle dinero. Las mismas personas que antes se agolpaban esperando que financiara sus problemas, ahora mantenían sus billeteras cerradas. Había apostado a convertirme en la villana, y había perdido. Un día recibí un mensaje de la tía Brenda, una de las voces más fuertes del coro del «Pero es familia». «Tía Brenda,
Hola, cariño, solo quería decir que no me había dado cuenta de todo lo que estaba pasando con tu mamá. Debería haberme mantenido al margen. Observé el mensaje sin parpadear. ¿Ah? ¿Así que ahora quería hacérsela neutral? Dudé en ignorarlo, pero luego respondí. Tú dejaste claro tu postura cuando me llamaste egoísta. Estamos bien, aunque tengo muy buena memoria. Nunca respondió. Eso era lo de personas como mi madre y sus cómplices. Solo se interesaban cuando les afectaba a ellos. La tía Brenda y los demás no se disculpaban porque de repente hubieran desarrollado una brújula moral. Se disculpaban porque habían perdido a su gallina de los huevos de oro. No guardaba rencor. Simplemente había terminado. Cortar a mi madre fue la decisión más difícil y, a la vez, la más fácil que jamás tomé. Difícil, porque años de condicionamiento me enseñaron que las buenas hijas siempre perdonaban, siempre daban más, siempre se sacrificaban. Fácil, porque una vez que me distancié y vi lo unilateral que siempre había sido nuestra relación, la elección se hizo clara. ¿Y sabes qué? Mi vida mejoró. Sin el estrés constante de las demandas de mi madre, prosperé. Mi negocio alcanzó nuevas alturas. Viajé por primera vez en años lugares que había postergado porque siempre estaba ayudando a alguien más. Incluso volví a salir, esta vez con la clara convicción de que nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir culpable para dar más de lo que recibía. Luego, 3 meses después de nuestra última conversación, recibí un correo electrónico. De ella. El asunto, por favor. Lo miré largamente antes de abrirlo. Era breve. Sé que sigues enojada, pero necesito tu ayuda. Perdí el apartamento y no tengo a dónde ir. Solo un poco de dinero. Solo esta vez. Por favor, cariño. No tengo a nadie más. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Las palabras estaban cuidadosamente escogidas, las mismas tácticas que siempre usaba, la misma aparente impotencia que durante años me había funcionado. Pero esta vez ya no era aquella asustada niña desesperada por la aprobación de su madre. Escribí mi respuesta y presioné enviar. Espero que resuelvas tus problemas, pero ya no soy tu red de seguridad. Luego bloqueé su correo electrónico, y así cerré el capítulo con ella para siempre. No era desalmada, no era cruel, simplemente era libre.